tardes, profesor Alejandro Olvera Arellano. Mi nombre es Valencia Estrada María Renata del grupo 127A y esta vez le expondré el tema 1, la materia, subtema 5, la presión hidrostática junto con la prensa hidráulica, capítulo 14, Robert Boyle y volumen versus. Empezaré con la pregunta que siempre nos hace, que es ¿qué es la materia? Pues la materia es todo aquello que tiene masa y volumen y que ocupa un lugar en el espacio. Ahora hablaré sobre el título del subtema 5, que es la presión hidroestática y la prensa hidráulica. Bueno, pues la presión hidroestática es la presión que ejerce un líquido en reposo sobre un objeto sumergido. Eso quiere decir que a mayor profundidad, mayor presión, a menor profundidad, menos presión. Pongamos un ejemplo sencillo como es los buzos. Los buzos ocupan un traje especial, tapones para los oídos y un tanque de oxígeno cuando van a bajar a lo profundo del océano. Mientras que si tú estás en una alberca no necesitarás de ninguno de estos equipos. Ahora hablaré para qué sirve la prensa hidráulica. La prensa hidráulica sirve para aplicar grandes fuerzas de manera moderada o controlada con el fin de moldear, cortar, comprimir o ensamblar materiales. Ahora sí, continuaré con el capítulo que me toca, que es el capítulo 14. Con el tema Robert Boyle, presión versus volumen. Bueno, ahora hablaremos sobre quién fue Robert Boyle y en qué ayudó Bueno, y ahora hablaré sobre quién fue Robert Boyle. Robert Boyle fue un científico irlandés demasiado destacado, llamado así el padre de la química moderna, famoso por su ley de Boyle, que habla sobre el comportamiento de los gases. Fue uno de los fundadores de Royal Society y un pionero del método científico y la distinción entre ácidos y bases. Siendo así que lo anterior nos lleva a nuestro último tema, volumen versus presión. Pero empecemos con ¿qué es el volumen? El volumen es la medida del espacio tridimensional, largo, ancho y alto, que puede llegar a ocupar un cuerpo o una sustancia. Se mide en unidades cúbicas, como el metro cúbico, y esto es considerado así en el sistema internacional o en unidades como el litro y el mililitro para los líquidos. Seguimos con qué es la presión. La presión es una magnitud escalar que se define por la fuerza ejercida por una área de una superficie. La presión se puede llegar a calcular de la siguiente forma, dividiendo la fuerza aplicada sobre un área, que sería presión, igual a fuerza entre área. Siendo así que ahora sí, ya que sabemos la definición de volumen y presión, nos lleva a volumen versus presión. El volumen y la presión de un gas son variablemente proporcional, lo que significa que si la presión aumenta, el volumen disminuye y viceversa, siempre y cuando la temperatura y la cantidad de gas se mantenga constante. Esta relación se conoce como la ley de Boyle y explica que al aumentar la presión sobre un gas, sus partículas se acercan, reduciendo el volumen total, mientras que la disminución de la presión permite que las partículas se separen más, aumentando así el volumen. Y bueno, esa fue toda mi exposición. Mi nombre es Valencia Estrada María Renata del grupo 127A y mi subtema fue el subtema 5, capítulo 14. Muchas gracias por su atención.